Hola, ¿qué tal? Excelente día. ¿Te ha pasado que a veces necesitas evaluar condiciones en tus hojas de trabajo que son representadas de una forma, cuando en realidad el resultado valioso de esa misma condición es totalmente el contrario? Si la respuesta es sí, por favor, revisa este tutorial. En él te explico una función lógica que te permite invertir el resultado de una condición y de esa forma representar más adecuadamente alguna situación del mundo real. Además te explico otro concepto lógico muy poderoso que los programadores guardan como parte de su repertorio de términos esotéricos, pero aquí te lo explico de forma muy sencilla. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos un ejercicio utilizando la función lógica AND o y en español, la cual utilizamos y anidamos con la función lógica IF o sí. Y esta combinación nos permitió realizar la evaluación de algunos criterios de nuestros datos y determinar de forma automática si un crédito debe ser autorizado o no. En el tutorial de hoy veremos otra función lógica muy sencilla pero muy poderosa que nos ayudará a complementar las condiciones del mundo real. Es la función lógica NOT o no en español. Esta función, voy a decirlo de esta forma, invierte el resultado de una función lógica, es decir, si el resultado de una evaluación realizado por una función lógica es verdadero, al utilizar la función NOT o no, el resultado será convertido al valor contrario, es decir, falso. Y por otro lado, si el resultado de la evaluación realizada por la función lógica es falso, el uso de la función NOT o no lo convertirá al valor contrario, que es verdadero. Ahora seguro te preguntarás, ¿para qué me sirve una función de Excel que cambia al valor lógico contrario el resultado de una condición? Precisamente para eso, para invertir el resultado de una condición lógica, ya que en algunos casos es más fácil comprender una condición planteada en sentido inverso. Y para explicártelo mejor, en un momento analizaremos el ejercicio del tutorial pasado. Y veremos que existe otra forma, digamos, más elegante de resolver esto que solo ir a comparar contra un valor de sí o no. Te voy a explicar el uso de la función NOT o no en español y también te voy a explicar el concepto de los valores booleanos, true y false, o verdadero y falso si tienes Excel configurado en español. Pero primero, ¿qué es un valor booleano? El tema de los valores booleanos es una larga historia. No entraré en detalles, pero lo que sí te puedo decir es que un valor booleano es un valor lógico que solo puede ser falso o verdadero. Y no puede ser ni representar ningún otro valor. Este tipo de valores lógicos vendrían siendo el equivalente a un sí o a un no, pero que de alguna forma nos brindan una solución, digámoslo, más elegante que usar directamente los valores de sí o no dentro de nuestras celdas. Tal y como lo hemos visto en los tutoriales de este grupo de funciones, todas ellas nos generan o deciden en base a resultados falso o verdadero, como las funciones AND y OR, o en español, la función y la función o. Algunas otras funciones usan estos valores de falso o verdadero para tomar decisiones y realizar alguna acción, como la función if o sí. En Excel podemos usar estos valores de falso o verdadero directamente sobre una celda, para indicarle a esa celda que su valor es solo falso o verdadero, tal y como si hubiera sido el resultado de una condición lógica. A diferencia de colocar un valor numérico con el que podemos hacer operaciones o un texto con el que podemos calcular o escribir cualquier cosa, el valor booleano solo representa un valor lógico, falso o verdadero.
podemos concluir que el resultado de las funciones lógicas que hemos estado usando son resultados booleanos. Y ahora sí, para explicar el uso de este valor lógico, vamos a repasar el ejercicio del tutorial anterior. Volviendo a la columna J, tenemos la información que nos indica si la persona tiene o no un crédito en curso. Es decir, si la columna tiene un valor sí, significa que la persona tiene un crédito en curso que está pagando y por lo tanto no es candidato a un nuevo crédito. Por otra parte, si el valor de la columna es no, significa que la persona no tiene un crédito en curso en este momento, por lo que esa condición de no en específico sí le califica para poder ser candidato para un crédito. Si observas el uso de esta columna, aquí podemos ver claramente un escenario perfecto para el uso de la función lógica not o no, que tal y como mencioné, lo que hace es cambiar el resultado de una condición lógica de verdadero a falso o de falso a verdadero. Volviendo al ejercicio del tutorial pasado, vamos a sustituir entonces los valores de sí por su equivalente booleano true o verdadero, y los valores no los cambiaremos por su equivalente booleano false o falso. Y para esto utilizaremos una nueva herramienta, que es la herramienta de buscar y seleccionar, que se encuentra en el grupo de edición en la barra de inicio. Seleccionamos nuestros valores a sustituir y por medio de esta herramienta vamos a buscar y a sustituir los valores sí, tal y como los tenemos escritos, y los reemplazaremos con el valor lógico true o verdadero en español. Reemplazamos todos los valores y ahora buscamos los valores de no y los reemplazaremos por el valor lógico false o falso. Cerramos la ventana y con este cambio ahora cada celda contiene un valor lógico o booleano. Entonces ahora ya no ocupamos ir a preguntar ni comparar el valor de la celda con algún valor de referencia, como el que tenemos en la celda O4, y contra el que estamos realizando la comparación para saber si el empleado tenía o no un préstamo en curso. Porque ahora la celda por sí sola ya tiene un valor lógico y ya no es necesario ir a comparar si el contenido de la celda es igual al valor de otra celda. Editamos la fórmula para eliminar la condición que valida contra la celda de referencia del parámetro de crédito, ya que ahora cada celda contiene en sí misma un valor lógico que nos indica si tiene crédito o no. Dejamos solo la condición de la celda de crédito en curso, que ahora contiene el valor booleano, y ahora mágicamente la fórmula nos dará los mismos resultados sin la comparación contra la celda de referencia. ¿O no? ¡Rayos! ¿Qué sucedió? Ahora te lo explico. Vamos a dejar como referencia una pequeña imagen del resultado del tutorial anterior, para confirmar que llegamos al mismo resultado final. Regresamos a la fórmula que teníamos y vamos a ver qué está sucediendo con nuestra fórmula. Usamos la herramienta de evaluación de fórmulas. Si tienes alguna duda, puedes regresar al tutorial número 37, donde te explico esta poderosa herramienta. Ahora, vamos a ver cómo se evalúa y resuelve la fórmula en cada uno de los pasos, y esto nos permitirá encontrar lo que está sucediendo. Correcto. Correcto. Y el valor de la celda J7 es falso. Interpretando los resultados de la fórmula, la persona sí tiene un empleo, su ingreso sí es superior a los 10.500 pesos requeridos y no tiene un crédito en curso, indicado por el valor booleano. Si recuerdas cómo trabaja la función AND o y, necesita que se cumplan todas las condiciones para que su resultado sea true o verdadero. Pero el valor booleano de la celda, en vez de ayudarnos a resolver la función de forma favorable, nos está creando una condición incorrecta que en realidad debería ser correcta para nuestra condición. Y para esto precisamente nos sirve la función not o no, ya que nos permite invertir el resultado de funciones, como en este caso. Agregamos la función not o no, que nos permitirá invertir el valor booleano falso
y que internamente se convertirá en un valor verdadero para la función AND o y. La anidamos dentro de la función, colocamos sus paréntesis y ejecutamos con Enter. Y ahora sí, el resultado obtenido es correcto. Podemos volver a ver paso a paso nuestra fórmula y ahora sí vemos que cada una de las condiciones lógicas internas se cumplen correctamente. Excelente. Replicamos el resto de los renglones de nuestra hoja de trabajo utilizando la función de autorrellenar. Y voilà. Listo. El uso de la función not o no nos ayuda a representar y resolver algunas condiciones lógicas que deben cumplirse, sobre todo cuando el valor final corresponde al contrario de que se cumpla o no cierta condición. Y hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Como pudiste observar, hemos llegado al mismo resultado del ejercicio pasado, pero ahora hemos incorporado una nueva función lógica y un valor lógico booleano muy poderoso. ¿Y por qué no decirlo? Llegamos a una solución más elegante de resolver este ejercicio. Creo que con estos dos temas, por el momento, las ideas deben estar rebotando dentro de tu cabeza y causándote cierto mareo. Pero no te preocupes, es cuestión de repasar y practicar estos ejercicios. Ahora sabemos también que las funciones lógicas funcionan en base a valores booleanos, que de forma interna en realidad corresponden a los valores de falso y verdadero. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.